Sí, que se puede ver. Ok, gracias. Ya, habíamos dicho ayer que la constante de equilibrio puede estar en función de las concentraciones, tal como hemos visto al principio, pero también se puede escribir la constante Kp en función de las presiones parciales o la constante Kx en función de las fracciones molares. En cada uno de los casos, ¿sí?, las constantes tienen la misma forma general, es decir, productos en el numerador y reactivos en el denominador, elevados a sus coeficientes estequiométricos, ya sea las concentraciones, las presiones o las fracciones molares. Y además hemos visto cómo se relacionan estas constantes, ¿no es cierto?, entre Kc y Kp o entre Kp y Kx, de tal forma que conociendo una podemos conocer la otra y además, obviamente, conociendo o la temperatura o la presión total, ¿sí? Y ahora vamos a ver, vamos a continuar, porque se acuerdan, hemos dicho, vamos a hacer un paréntesis para hablar de que las constantes de equilibrio también se pueden expresar de otra forma, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver cómo se utiliza la constante de equilibrio. Hemos dicho, la constante de equilibrio es la expresión matemática del equilibrio, ¿sí? Es decir, que esta ecuación de la constante de equilibrio nos va a permitir hacer cálculos mediante la técnica que vamos a ver acerca de qué cantidad de producto se forma, qué cantidad de reactivo queda sin reaccionar, cómo se puede describir el estado de equilibrio de un cierto sistema que ha reaccionado, ¿sí?, y que está en equilibrio. Entonces, la constante de equilibrio nos permite hacer cálculos de la extensión de la reacción, ¿sí? Eso quiere decir, ¿sí?, que al ser la constante de equilibrio la expresión matemática del equilibrio, nos permite hacer cálculos, ¿sí?, de la extensión de la reacción. A ver. Pues vamos a ver la aplicación de la constante de equilibrio y lo vamos a hacer en forma gradual, ¿no es cierto? ¿Sí? Con diferentes ejemplos, ¿sí? En realidad con un solo ejemplo, pero en el cual vamos a ir variando desde lo más fácil hasta lo más difícil, ¿sí? A ver, veamos ejemplos abordados desde varios puntos de vista, ¿sí? Entonces, fíjense, nos dice, a 500 grados Kelvin, la constante de equilibrio Kp, ¿sí?, de presiones para esta reacción pentacloruro de fósforo, que nos da tricloruro más cloro, tiene un valor de 0,497. ¿Sí? Entonces, conocemos el valor de la constante Kp y conocemos la estequiometría, ¿no es cierto? Porque esta ecuación está igualada, esta reacción química está igualada. Los coeficientes son 1, 1 y 1, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, vamos a ver el primer caso, el más sencillo de todos. Dice, en una mezcla en equilibrio a 500 grados Kelvin, es decir, si nos dicen, nos dan la temperatura de 500, ya sabemos que la constante Kp va a ser 0,497. La presión parcial del pentacloruro de fósforo es 0,86 atmósferas y la del tricloruro de fósforo es 0,35 atmósferas. Y nos preguntan, ¿cuál es la presión parcial del cloro en la mezcla en equilibrio? Fíjense, este es el caso más sencillo, en el que aplicando la constante de equilibrio, vamos a poder calcular la concentración, perdón, la presión parcial del cloro en la mezcla en equilibrio, porque conocemos la presión parcial del pentacloruro y del tricloruro, ¿sí? A ver, veamos. Entonces, fíjense, como datos tenemos que, voy a usar mi puntero láser, aquí está. Como datos tenemos la presión del tricloruro de fósforo, 0,35 atmósferas, la presión del pentacloruro, 0,86 atmósferas, la constante Kp es 0,497, ¿sí? Si nos fijamos las unidades, va a ser atmósferas también, porque es el valor, la unidad es la de presión elevado a la delta N, ¿no es cierto? Y en este caso, a ver, volveremos a nuestra ecuación inicial. Sí, fíjense, el delta N es 1 más 1, 2 menos 1 de los reactivos, 2 menos 1, 1.
¿no es cierto? Entonces, las unidades de Kp son atmósferas elevado a la delta N elevado a la 1. ¿Eh? Pero, bueno, eso no es muy importante, hemos dicho, lo que más nos importa es el valor de la constante, en este caso 0,497. Pero además, si tenemos la expresión de la constante Kp, Kp es la presión del tricloruro por la presión del cloro, productos, sobre la presión del pentacloruro, reactivos, ¿sí? Y la incógnita es la presión del cloro, porque conocemos la presión del tricloruro, conocemos la presión del pentacloruro y conocemos Kp. Por eso les decía, es el caso más sencillo de todos, ¿no es cierto? Entonces simplemente despejamos la incógnita, pues, ¿sí? La presión del cloro va a ser Kp por la presión del PCl5 sobre la presión del PCl3. Reemplazamos los valores y nos sale presión del cloro en equilibrio 1,22 atmósferas. ¿Sí? Ahora, si alguien nos preguntara en este problema también, ¿y cuál es la presión total del sistema? Simplemente aplicamos la ley de Dalton y sumamos, ¿no es cierto? La del tricloruro, la del pentacloruro y la del cloro. Es decir, 1,22 más 0,86 más 0,35 y tenemos la presión total del sistema. Pero no nos han preguntado eso, nos han preguntado cuál es la presión del cloro, conociendo los otros datos. Por eso les decía, es el caso más sencillo de todos, ¿no es cierto? A ver, en este caso, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Nada? Se entendió, Inge. Adelante, dime. Le iba diciendo que se entendió, ingeniero. Perfecto, se entendió bien, perfecto. Entonces, vayamos a ver el siguiente caso, ¿sí? La aplicación de la constante equilibrio, ¿sí? Dice, para el sistema anterior, o sea, la ecuación del pentacloruro que se disocia entre cloruro y cloro. Un cilindro de gas, dice, a 500 grados Kelvin se carga con pentacloruro de fósforo a una presión de 1,66 atmósferas. ¿Cuáles son las presiones parciales en el equilibrio de los distintos componentes a esta temperatura? Fíjense, en este problema estamos introduciendo solamente el reactivo y se deja que el sistema alcance el equilibrio a 500 grados Kelvin. Y sabemos la cantidad de pentacloruro que hemos introducido porque conocemos la presión inicial, ¿no es cierto? La presión a la cual hemos cargado el cilindro de gas, 1,66 atmósferas, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo trabajamos con este problema que es un poco más complicado que el anterior? Porque el anterior simplemente era despejar, ¿no es cierto? En cambio, este ya vamos a hacer cálculos y además en este problema vamos a aprender la metodología de cálculo, ¿sí? A ver, veamos. Fíjense, los datos. ¿Qué datos tenemos? La presión del pentacloruro inicial es 1,66 atmósferas. La constante Kp 0,497, porque hemos dicho que estamos a una temperatura de 500 grados Kelvin y al inicio hemos dicho que para ese sistema la constante es 0,497. ¿Y qué nos piden? Las presiones de equilibrio del pentacloruro, del tricloruro y del cloro, que son nuestras incógnitas, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar de la siguiente forma. Fíjense, escribimos la ecuación química igualada, ¿no es cierto? Y por eso llamamos ecuación. Entonces, 1 de pentacloruro nos da 1 de tricloruro más 1 de cloro. Expresamos en una siguiente fila, ¿sí? En una siguiente fila, las condiciones iniciales. Decimos, al inicio, ¿qué tenemos? Al inicio solamente tenemos, y podemos trabajar con moles, podemos trabajar con concentración, podemos trabajar con presiones o podemos trabajar con fracciones molares, ¿sí? En este caso disponemos de la constante Kp, por lo tanto vamos a trabajar con presiones. Y entonces al inicio, ¿qué tenemos? Al inicio, dice, hemos llenado el recipiente, el tanque, con pentacloruro de fósforo a una presión de 1,66 atmósferas. Al inicio, ¿hay algo de tricloruro y algo de cloro? No.
por eso ponemos 0, 0. No hemos introducido ni tricloruro ni cloro, solamente pentacloruro. Y ahora decimos, ¿cuánto va a reaccionar? Porque este pentacloruro, para alcanzar el equilibrio, tiene que reaccionar, tiene que disociarse una parte, ¿no es cierto?, en tricloruro y cloro. Y entonces queremos determinar, ¿sí?, cuánto va a reaccionar. Ahora, ¿conocemos ese valor? No lo conocemos. Por lo tanto, lo vamos a expresar como una variable X, ¿sí?, algo desconocido, X, ¿no es cierto? Y además, por la estequiometría de la reacción, sabemos que por un mol de pentacloruro se produce un mol de tricloruro y un mol de cloro. Por X moles o por X atmósferas, en este caso, de pentacloruro, se producirán X de tricloruro y X de cloro, ¿sí? Entonces, fíjense, podemos trabajar con moles y decir un mol nos da lugar a un mol de pentacloruro y un mol de tricloruro y un mol de cloro. O podemos trabajar también con presión, es decir, X atmósferas nos va a dar X atmósferas de tricloruro y X de cloro. Y entonces, en el equilibrio, porque la reacción, ¿hacia dónde va a ir? Va a ir hacia la formación de tricloruro y cloro, ¿no es cierto? Porque podría ir al otro lado. No, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, va a ir hacia la formación de tricloruro y cloro. Entonces, en el equilibrio, algo del pentacloruro va a reaccionar, entonces vamos a tener 1.66 menos ese algo, menos lo que ha reaccionado, X, y en el equilibrio del tricloruro vamos a tener 0, que había inicialmente, más X que se ha producido, X, del cloro 0 más X, X. Y estos valores de equilibrio que están todos en presión, ¿no es cierto? Porque estamos utilizando Kp, ¿sí? Los podemos reemplazar en la expresión de la constante Kp, que la constante Kp nos dice que es igual a la presión de los productos sobre la presión de los reactivos elevada a los coeficientes estequiométricos. Entonces, esta es la expresión de Kp. Y entonces reemplazamos los valores de equilibrio y decimos Kp, ¿cuánto vale? 0,497. ¿Cuánto vale la presión del PCl3? X. ¿Cuánto vale la presión del cloro? X. ¿Cuánto vale la presión del PCl5? 1.66 menos X. Todo en el equilibrio, ¿no es cierto? En esta última fila, ¿sí? Equilibrio. Y entonces aquí tenemos una ecuación cuadrática, ¿sí? Que si hacemos operaciones nos va a salir X al cuadrado más 0,497X menos 1,66 por 0,49, que es 0.82502, igual a 0. Y esta ecuación es una ecuación cuadrática que todos saben resolver, ¿no es cierto?, con la fórmula tradicional. X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4c sobre 2a, ¿no es cierto?, donde a es el coeficiente de x al cuadrado, b es el coeficiente de x y c es el coeficiente independiente. Y entonces, después de resolver la ecuación cuadrática, que también lo pueden hacer en su calculadora, obviamente, ¿sí?, mucho más fácilmente, nos va a salir dos soluciones. La solución x1, porque es una ecuación cuadrática, ¿no es cierto? Si fuese cúbica nos daría 3 soluciones, en este caso cuadrática 2. La solución 1, 0.6932. Y la solución 2, menos 1,19. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de X? X es una presión, ¿no es cierto? Es una presión, ¿sí?, absoluta, no es una presión manométrica, es una presión absoluta. Y entonces, ¿podrá tener valor negativo? No, ¿no es cierto? Por eso es que los valores negativos los desechamos. Decimos, no sirve el valor negativo. Y el valor positivo, ese sí, es el que nos sirve. Entonces, nosotros vamos a asumir que X vale 0,6932. Y en el equilibrio decimos, ¿cómo era en el equilibrio? La presión del PCl3 y del cloro era igual a X, o sea, 0,6932 atmósferas. Y la presión del PCl5, 1,66 menos X. 1,66 menos 0,6932 nos sale 0,9668. Y entonces, de esa forma, fíjense, con este método de cálculo,
¿sí? Con este método de cálculo, estamos, ¿sí? Estamos determinando las presiones de equilibrio de cada uno de los componentes del sistema, del PSL5, del PSL3 y del cloro. Y de esa forma, entonces, describimos el sistema en equilibrio como un sistema en el que las presiones parciales del cloro y del tricloruro son igual a 0,6932 y la presión del PSL5 es 0,9668. ¿Se dan cuenta? Este es el segundo caso, ¿no es cierto? ¿Sí? En este ya hemos hecho cálculos y además hemos hecho esos cálculos de acuerdo a esta metodología, ¿sí? A ver, lo voy a poner con marcador, con resaltador, de acuerdo a esta metodología, ¿no es cierto? ¿Sí? En el que colocamos primero qué hay al inicio, cuánto reacciona con una incógnita X y después cuánto queda en el equilibrio. Y cuando escribo la incógnita X, siempre lo hago en forma relacionada con los coeficientes estequiométricos. Entonces, 1x, 1x, este 1 está aquí, 1x, 1x, ¿no es cierto? ¿Sí? Si algún coeficiente fuese 2, tendría que poner 2x. Si algún coeficiente fuese 3, 3x, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero lo hago siempre en relación a los coeficientes estequiométricos, ¿sí? De la ecuación química igualada. Entonces, este método, que además nos ha llevado a una ecuación cuadrática, normalmente todos los problemas de equilibrio químico nos llevan a una ecuación cuadrática o como mucho a una ecuación cúbica. Ahora, a ver, fíjense en sus calculadoras, ¿sí? En sus calculadoras tienen una función, en la mayor parte de ellas, ¿no es cierto? Tienen una función que les permite resolver la ecuación cuadrática. Entonces les dice, la colocamos en la forma tradicional, en la forma normalizada de la ecuación cuadrática y nos va a decir coloque el coeficiente A, que en este caso es 1, el coeficiente B, que es 0,497 y el coeficiente C, que es menos 0,82502. Le decimos que resuelva y nos va a dar el valor, el primer valor y el segundo valor de la ecuación. Si uno de ellos es negativo, ¿sí? Lo desechamos. En cambio, el positivo, sí, le decimos que está bien, ¿sí? Y tomamos ese valor positivo como solución de la ecuación. A ver, en este caso, de este ejemplo, ¿tienen alguna pregunta? ¿Han entendido? ¿Tienen alguna duda? El número de moles. En este caso no estamos trabajando con moles, estamos trabajando con presiones. ¿Y por qué estamos trabajando con presiones? Porque como dato nos han dado la constante Kp, ¿sí? Esta constante Kp, que vale 0,49 atmósferas, ¿sí? Entonces, al darnos la constante Kp, nuestra expresión de la constante está en presiones, no está en moles, ¿no es cierto? Está en presiones. Y todo lo que trabajamos, el método que trabajamos, lo hacemos en presiones. X, X y X es presión, ¿sí? Presión. Estamos trabajando con presiones. También podríamos trabajar con moles, pero para eso tendríamos que tener el valor de la constante Kc, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Y no tenemos Kc. Podríamos calcular Kc porque tenemos Kp y tenemos la temperatura 500. Entonces podríamos calcular Kc, pero es hacer más trabajo, ¿no es cierto? Porque podemos trabajar con Kp. Además, la condición inicial nos dice que hemos llenado el tanque con pentacloruro de fósforo hasta una presión de 1,66 atmósferas. Por lo tanto, ¿sí? Eh, eh, es más fácil trabajar con presiones, ¿sí? A ver, ¿he respondido tu duda?
¿Cómo? A ver, otra vuelta. Ya, sí, podemos trabajar con presiones, con moles, podemos trabajar con concentraciones, podemos trabajar con fracciones molares, pero eso depende de la constante de la cual disponemos. En este caso disponemos de Kp, por eso trabajamos con presiones. Si dispondríamos de la constante Kc, podríamos trabajar con concentraciones. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ok. Otro caso un poco más complejo, ¿sí? Para el sistema anterior, es decir, para el sistema lo vamos a poner aquí para que no nos olvidemos, ¿sí? Para el sistema del PCl5 que se disocia en PCl3 más cloro, cuya constante Kp a 500 es 0,497, ¿sí? A 500 grados Kelvin, ¿sí? Entonces dice, un cilindro de gas a 500 grados Kelvin se carga con tricloruro de fósforo a una presión de 2 atmósferas y cloro a una presión de 1 atmósfera. ¿Cuáles son las presiones parciales en el equilibrio de los diferentes componentes a esta temperatura? Entonces, fíjense, en este problema, ¿sí? En este problema, lo que estamos haciendo es introducir los productos y se deja que el sistema alcance el equilibrio, porque introducimos tricloruro y cloro, ¿sí? Tricloruro y cloro. Y dejamos que el sistema alcance el equilibrio. Y entonces, a ver, ¿cómo vamos a trabajar con esto? ¿Sí? A ver, en el anterior problema que habíamos puesto el reactivo, es decir, el pentacloruro de fósforo. En este otro caso estamos colocando los productos, tricloruro y cloro, cada uno con su presión parcial, 2 y 1 atmósfera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resolvemos este caso? A ver, antes, alguien pensaría y diría, ahora estamos colocando tricloruro y cloro, entonces probablemente sería adecuado escribir la ecuación de esta forma, ¿sí? Alguien tal vez ha pensado en eso, ¿sí? Pero yo les digo, no es necesario, ¿sí? No es necesario obtener otra ecuación, porque para esta otra ecuación nueva tendríamos que calcular su constante Kp, ¿sí? Para esta ecuación 2 tendríamos que tener la constante Kp2 y tendríamos que calcularla a partir de la Kp1, de la constante porque nosotros disponemos de la constante para esta ecuación, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces para esta tengo la constante Kp1 que vale 0,497. Pero para esta ecuación no tengo mi constante. La podría calcular de acuerdo a las reglas de las constantes, pero nuevamente yo quisiera que me entiendan, no es necesario porque podemos trabajar con esta ecuación, con esta constante, ¿sí? Para hacer el cálculo que nos han pedido, ¿sí? A ver, vamos a borrar esto. Y vamos a ver cómo resolver el problema, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense, en el primer caso habíamos introducido solamente PSL5 y hemos resuelto el problema. Ahora estamos introduciendo los productos PSL3 y cloro, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo resolvemos el problema? De la siguiente forma. Fíjense, tenemos datos que nos dicen que
A ver, la presión del PCl3 inicial es 2 atmósferas. La presión del cloro inicial es 1 atmósfera. La constante Kp no cambia, ¿no es cierto? Porque vamos a utilizar la misma ecuación, Kp 0,497. Y entonces nos piden cuáles son las presiones parciales del cloro, del PCl5, del PCl3 y del cloro en el equilibrio. Entonces, vamos a trabajar con el mismo sistema, con la misma metodología, ¿sí? Fíjense, escribimos la ecuación química, PCl5 que se disocia en PCl3 más cloro. Decimos, ¿qué hay al inicio? Ahora, al inicio tenemos PCl5, no, 0. Al inicio tenemos PCl3, sí, ¿cuánto? 2 atmósferas. Al inicio tenemos cloro, sí, ¿cuánto? 1 atmósfera, ¿sí? Y 0 de PCl5. Reaccionan, ahora, siempre reaccionan, hemos dicho, en forma estequiométrica, con el valor X, y entonces reaccionarán X, X y X, ¿sí? Además, de acuerdo a los coeficientes estequiométricos, vamos a decir que lo vamos a escribir con la pluma, ¿sí? Aquí con rojo, ¿sí? 1X, 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 ¿no es cierto? Porque son los coeficientes estequiométricos de la ecuación química. Y en el equilibrio, ahora, pero antes de ver qué nos queda en el equilibrio, tenemos que pensar, ¿hacia dónde irá la reacción? ¿Irá de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Fíjense, si inicialmente hemos puesto tricloruro y cloro y nada de pentacloruro, ¿podrá producirse más tricloruro y más cloro? A ver, alguien que me diga. ¿Podrá producirse más cloro y más tricloruro? No. No. ¿Por qué no? Porque para que se produzca tricloruro y cloro, tendría que haber algo de pentacloruro que se disocie, ¿no es cierto? Y no tenemos nada, tenemos 0, ¿sí? 0. Y entonces no se va a producir más tricloruro y más cloro. Entonces lo más lógico es decir, ¿hacia dónde va a ir la reacción? Va a ir en este sentido, ¿sí? Y entonces el tricloruro y el cloro van a reaccionar y van a producir PCl5, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Entonces, al decir que el sentido es de derecha a izquierda, ¿sí? Cuando analizamos lo que queda en el equilibrio, decimos, había 2 de tricloruro, ¿sí? Habría 2 de tricloruro, ha reaccionado X, ¿cuánto queda? 2 menos X. Había 1 de cloro, ha reaccionado X, ¿cuánto queda? 1 menos X. Y había 0 de pentacloruro y se ha producido X, ¿cuánto queda? 0 más X, X. Entonces aquí es importante que ustedes se den cuenta que el signo más o menos tiene que ver con el sentido en el cual va la reacción, ¿no es cierto? ¿En qué sentido va la reacción? ¿Va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? En este caso va de derecha a izquierda. Y por lo tanto, en los productos vamos a colocar el signo menos y en los productos vamos a colocar el signo más. Si fuese al revés, si la reacción fuese de izquierda a derecha, entonces en los reactivos pondríamos el signo menos y en los productos pondríamos el signo más. Pero en este caso, no, va de derecha a izquierda, ¿sí? De derecha a izquierda, tal como hemos puesto en esta flecha, ¿no es cierto? La voy a volver a pintar a este lado, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Ya hemos determinado las condiciones de equilibrio que las tenemos que reemplazar en la expresión de la constante. La expresión de la constante es para la reacción que hemos escrito, PCl5, PCl3, PCl cloro, ¿no es cierto? Entonces,
productos sobre reactivos, ¿sí? Escribimos, reemplazamos los valores en equilibrio, 0,497 para la constante, 2 menos X la presión del PCl3, 1 menos X la presión del cloro y X la presión del PCl5. Y nuevamente tenemos una ecuación cuadrática, ¿sí? Una ecuación cuadrática. Ahora, tengo esta ecuación cuadrática, resolvemos la ecuación y resulta que ambos valores de la resolución de la ecuación cuadrática son positivos. En el anterior caso habíamos dicho, uno de ellos era negativo, no hay presiones negativas, no hay materia negativa, por lo tanto, ese lo desechamos. Entonces, cuando uno de ellos nos sale negativo, entonces desechamos el negativo y tomamos el positivo. Pero en este caso ambos son positivos. Y entonces, ¿cómo voy a escoger cuál es bueno? Porque uno va a ser bueno y el otro no. Entonces, ¿saben? La técnica es la siguiente. Donde hay resta, ¿sí? Aquí hay resta, reemplazo el valor. Entonces, en el caso de X1, 2,77. Entonces digo, 2 menos 2,77, ¿qué resultado me va a dar? Negativo, ¿no es cierto? 2 menos 2,77 me va a salir menos 0,77. O 1 menos 2,77 me va a salir menos 1,77, negativo, ¿no es cierto? Y entonces, en cambio, con el otro valor, con el X2, que es 0,72, reemplazo donde tengo una resta, 2 menos 0,72 es positivo, 1 menos 0,72 es positivo. Por lo tanto, este va a ser el valor adecuado y este no. ¿Eh? ¿Me han entendido? ¿Cuál es el razonamiento? Y una vez que hemos determinado cuál es el valor de X que vale, ¿no es cierto? Entonces reemplazamos en las ecuaciones del equilibrio. En el equilibrio, la presión del PCl5 es X, 0,72 atmósferas. La presión del PCl3 es 2 menos X, entonces 2 menos 0,72, 1,28. Y la presión del cloro es 1 menos X, 1 menos 0,72, 0,28. Y ya está, ¿sí? Resuelto el problema. Ahora, en este problema, a ver, ¿qué cosas hemos visto como cosas importantes? Hemos seguido trabajando con presiones. No hemos cambiado la ecuación química, ¿sí? No hemos cambiado la ecuación química, ¿sí? No hemos cambiado. La ecuación se mantiene la misma. Hemos expresado cuánto hay al inicio, cuánto reacciona en forma estequiométrica y hemos decidido antes de aplicar sumas o restas, hacia dónde va la ecuación. Y entonces hemos dicho, va de derecha a izquierda, por lo tanto, a la derecha vamos a poner signo menos y a la izquierda vamos a poner signo más. Esos valores de equilibrio los hemos puesto en la expresión de la constante, hemos resuelto la ecuación cuadrática resultante y nos ha dado dos valores positivos. Si uno de ellos hubiera sido negativo, era fácil desecharlo, pero como ambos son positivos, tenemos que decidir cuál es bueno, y para decidir cuál es bueno, hemos reemplazado ambos donde hay resta, ¿sí? Aquí, ¿sí? Donde hay resta, donde estoy borrando ahora, ¿sí? Donde hay resta. Y habiendo reemplazado donde hay resta el valor mayor, nos sale negativo. En este valor también negativo, en el del cloro. En cambio, con el valor menor, con 0,72, nos sale positivo en ambos casos. Por lo tanto, ese es el valor correcto. Y con ese valor de X, calculamos en el equilibrio, ¿sí? Cuánto hay de PCl5, de PCl3 y de cloro. A ver, ¿tiene alguna duda sobre este problema? ¿Alguna pregunta?
A ver, para hacer una recopilación hasta ahora, ¿sí? Hemos hecho ya 3 casos, ¿sí? El primer caso, muy sencillo, conociendo todos los datos menos uno, simplemente hemos despejado el que desconocíamos de la expresión de la constante. En el segundo y el tercer caso hemos hecho cálculos. En el segundo caso hemos colocado dentro de nuestro recipiente el reactivo, el PCl5, y hemos esperado que alcance el equilibrio. En el segundo caso, hemos colocado dentro del recipiente los productos, el PCl3 y el cloro, una mezcla de ambos, y hemos esperado a que alcance el equilibrio. Fíjense. Y ahora vamos a ver otro caso, ¿sí? A menos que tenga alguna pregunta, alguna duda. El siguiente caso. Para el sistema anterior, es decir, para el sistema del PCl3, está, PCl5, perdón, que se disocia en PCl3 más cloro, ¿sí? Para ese sistema. Un cilindro de gas a 500, dice, a la misma temperatura, para que la constante sea la misma, se carga con pentacloruro de fósforo a una presión de 2 y cloro a una presión de 2. ¿Cuáles son las presiones en el equilibrio de los diferentes componentes? Fíjense, en este problema, ¿qué estamos introduciendo? El reactivo y un producto. Y se deja que el sistema alcance el equilibrio. ¿Sí? En el primer caso solamente habíamos puesto el PCl5. En el segundo habíamos puesto solamente el PCl3 y cloro, los reactivos, los productos. Y en este estamos introduciendo, ¿qué cosa? Estamos introduciendo pentacloruro, y cloro, No estamos introduciendo PCl3, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar en este caso? De la misma forma que antes, ¿sí? Vamos a ver cómo resolvemos el problema. Ahí está, ¿sí? Entonces decimos, datos. La presión parcial del PCl5 inicial, 2 atmósferas. La presión parcial del cloro inicial, 2 atmósferas. ¿Sí? Estos datos son conocidos. La constante Kp no varía, ¿no? 0,497 porque la temperatura es 500 grados Kelvin. Y nos piden calcular las presiones parciales del pentacloruro, del tricloruro y del cloro. Con el mismo sistema, ¿sí? Escribimos la ecuación química, decimos, ¿qué hay al inicio? Al inicio hay pentacloruro, 2 atmósferas, y cloro, 2 atmósferas. Y nada de tricloruro, ¿sí? 0 de tricloruro. Ahora, van a reaccionar siempre en proporción estequiométrica X, X, X y X, ¿sí? X, X y X. Y ahora tenemos que preguntarnos, primero, antes de colocar el signo más o menos donde, a la izquierda o a la derecha, preguntarnos hacia dónde va a ir la ecuación, hacia dónde va a ir la reacción, ¿sí? A ver, ¿hacia dónde irá? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Nadie? ¿Nadie se anima a dar una respuesta? ¿Están presentes o se han ido o están durmiendo? De derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Es decir, del PCl3 y cloro hacia la formación de PCl5. ¿Sí? Ya, esa sería tu respuesta, ¿no es cierto? ¿Alguien dice lo contrario? De izquierda a derecha, es decir, del PCl5 hacia la formación de PCl3 y cloro. A ver, ¿cómo deduzco eso?
¿sí? ¿Cómo deduzco hacia dónde va a ir? ¿Sí? Fíjense, para que la reacción vaya de derecha a izquierda, ¿sí? Así, en este sentido, el PCl3 tendría que reaccionar con el cloro para producir PCl5. Pero al inicio no tengo nada de PCl3, cero. Entonces, ¿con qué PCl3 reaccionaría el cloro para producir PCl5? No hay, ¿no es cierto? Entonces falta uno de los reactivos, el PCl3. No hay PCl3 que reaccione con el cloro para que produzca PCl5. Entonces, no va a ocurrir esto. En cambio, va a ocurrir lo que está en sentido contrario, es decir, de izquierda a derecha, porque el PCl5 que existe, son 2 atmósferas inicialmente, tenemos de PCl5, ¿sí? Se puede disociar para producir PCl3 y cloro, ¿sí? Se puede disociar. Y entonces, una vez que hemos decidido esto, ¿sí? Hemos decidido que la reacción va a ir en este sentido, de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces decimos, entonces, en el equilibrio, ¿cuánto va a quedar de PSL5? Teníamos 2, han reaccionado X, se han transformado X, entonces va a quedar 2 menos X. Y en el otro lado de la ecuación, teníamos 0 de PSL3 y se han producido X, por lo tanto, ¿cuánto va a quedar? 0 más X, X. Y en el caso de cloro, habían 2 y se han producido X, ¿cuánto va a quedar? 2 más X, 2 más X. ¿Sí? Y entonces, una vez que hemos determinado cuál es el sentido en el cual la reacción va a avanzar, en este sentido, ¿no es cierto? Ya podemos escribir los valores de equilibrio y los vamos a reemplazar en la expresión de la constante, como siempre. Entonces, 0,497 es igual a X, la presión del PCl3, por 2 más X, la presión del cloro, sobre 2 menos X, la presión del pentacloruro. Hacemos operaciones y nos da esta ecuación cuadrática que nos dice X al cuadrado más 2,497X menos 0,994 igual a 0. Resolvemos la ecuación cuadrática y me da un valor positivo, 0,349, y un valor negativo, menos 2,846. El negativo lo desechamos inmediatamente. Y entonces decimos, el positivo es el que vamos a tomar, 0,349 es el valor bueno, y en equilibrio la presión del PSL5 será 2 menos X, 0,349, 1,651. La presión del PCl3 igual a X, 0,349. Y la presión del cloro, 2 más X, 2,349. ¿Sí? Este es el caso en el que al inicio hemos colocado un reactivo y un producto. Y el otro producto no lo hemos colocado. Y hemos trabajado, ¿sí? Con la misma metodología de siempre, esta metodología, pero además, ¿sí? Deduciendo, ¿sí? Deduciendo hacia dónde va a ir la reacción, ¿sí? Con el criterio que hemos establecido, ¿cierto? Si no hay nada al inicio de PSL3, ¿será que la reacción puede ir de derecha a izquierda? No. Entonces, tiene que ir de izquierda a derecha. Y entonces ese razonamiento nos permite colocar, en este caso, 2 menos X y aquí 2 más X. Aquí más y aquí menos. ¿Sí? Está bien, Ike. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta?
En este caso, estamos colocando, hemos dicho, el PCl5 y el cloro, ¿no es cierto? Un reactivo y un producto. Y ahora, finalmente, vamos a ver el caso más complejo, ¿sí? Para el mismo sistema anterior, ¿cierto? Para el mismo sistema anterior del PCl5 que da PCl3 más cloro. Un cilindro de gas a 500 grados Kelvin se carga con pentacloruro de fósforo a una presión de 1 atmósfera, tricloruro de fósforo a una presión de 2, cloro a una presión de 1. ¿Cuáles son las presiones parciales en el equilibrio de los diferentes componentes a esta temperatura? En este problema estamos introduciendo el reactivo y los productos y dejamos que el sistema alcance el equilibrio. Tal vez alguien ha pensado y dice, pero si estamos colocando las tres cosas, ¿no es que ya está en equilibrio? No, ¿no es cierto? Porque estamos colocando en unas cantidades, 1 atmósfera, 2 atmósferas, 1 atmósfera, que probablemente no cumplan con la expresión de la constante Kp, que nos dice que la presión del PCl3 por la presión del cloro sobre la presión del PCl5 sea igual a 0,497. A ver, veamos la constante Kp. A ver, reemplacemos los valores de las presiones. La presión del pentacloruro dice 1, la presión del tricloruro es 2 y la presión del cloro 1. Entonces, 2 por 1, 2 entre 1, 2. Esta expresión de presiones nos da un valor de 2, pero la constante es 0,497. Entonces, como esta relación de presiones no es igual a 0,497, ¿el sistema está en equilibrio? No está en equilibrio, ¿sí? No está. Ahora, si por casualidad alguien nos dan los valores y al hacer esta multiplicación de la presión del tricloruro por la presión del cloro dividida entre la presión del pentacloruro nos sale 0,497, entonces en ese caso diríamos, el sistema está en equilibrio y por lo tanto esa es no se va a mover, ¿no es cierto? Ya está en equilibrio. Pero como no nos da 2 diferente de 0,497, decimos no está en equilibrio. ¿Sí? No está. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? A ver, fíjense. Como datos, ¿qué tenemos? Vamos a poner con marcador. ¿Sí? Como datos, ¿qué tenemos? La presión del pentacloruro inicial, la presión del tricloruro inicial y la presión del cloro inicial. La constante Kp también es conocida. La temperatura no cambia, por lo tanto la constante no cambia. Sigue siendo 0,497. Y entonces nos piden y nos dicen en el equilibrio cuál será la presión del pentacloruro, del tricloruro y del cloro. Entonces, seguimos el mismo método, la misma metodología. Y decimos, escribimos la ecuación química, decimos al inicio de pentacloruro, ¿cuánto tenemos? 1 atmósfera. De tricloruro, ¿cuánto tenemos? 2 atmósferas. De cloro, ¿cuánto tenemos? 1 atmósfera. Van a reaccionar en forma estequiométrica siempre X, 1X, 1X y 1X, ¿no es cierto? X, X y X. Y en el equilibrio. Ahora, para escribir las presiones en el equilibrio, tenemos que saber, y hemos dicho, ¿a qué lado va a ir la reacción? ¿A la izquierda o hacia la derecha? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Y si ustedes me preguntan en este momento y me dicen hacia qué lado, yo diría, pues no lo sé. ¿No es cierto? Todavía no sé. Y entonces fíjense, ¿cuál va a ser el criterio que vamos a utilizar para determinar a qué lado va a ir la ecuación? ¿Sí? En los anteriores casos era fácil, ¿no es cierto? Porque uno de ellos era 0 y entonces normalmente iba a ir hacia donde
hacia el lugar del 0, ¿no es cierto? Hacia ese lado. Pero en este caso, ninguno es 0 al inicio. Por lo tanto, no sabemos hacia qué lado va a ir. Y entonces, ahora, fíjense, ¿cómo hago el razonamiento? Con las condiciones iniciales, calculo este valor Q, que es el de la presión del PCl3 por presión de cloro sobre presión del PCl5, lo que hemos hecho en la anterior diapositiva, 2 por 1 sobre 1, 2, ¿no es cierto? Y nos sale este valor 2. Y ahora comparamos con la constante de equilibrio. La constante de equilibrio con este valor Q, que es 2. Y decimos 0,497 es menor que 2. ¿Sí? Menor que 2. Y entonces, yo necesito que este valor 2, ¿sí? Para llegar al valor de la constante de equilibrio de 0,497, disminuya su valor desde 2 hasta 0,49, porque en la medida que disminuya hasta 0,49 va a llegar al equilibrio. Y entonces, para que disminuya, porque 2 es mayor que 0,49, para que disminuya, y sabiendo que es una división, ¿no es cierto?, entre el numerador y el denominador, para que una división se haga más pequeña, para que el resultado de una división se haga más pequeño, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que el denominador aumente o que el denominador disminuya. Puede ser que aumente o puede ser que disminuya. Pero para que en vez de 2 obtengamos 0,497, ¿cierto? Entonces vamos a tener que aumentar el denominador, ¿no es cierto? O sea, cuando dividimos entre un número más grande, el resultado es más pequeño. O cuando aumentamos el numerador, cuando disminuimos el numerador, ¿sí? Cuando disminuimos el numerador, es más pequeñito, entonces dividiendo entre algo, pues nos va a salir un resultado más pequeño. Entonces, en este caso, ¿no es cierto? En este caso, para que el 2 se transforme en 0,497, para que disminuya su valor, tenemos que disminuir el denominador negativo y tenemos que aumentar el denominador positivo. Y entonces, ¿qué está en el denominador? El PCl5. Entonces, al PCl5 le ponemos más y al PCl3 y al cloro le ponemos menos para disminuir. ¿Sí? Si nos hubiera salido al revés, si en vez de 2 hubiera salido esta relación Q, nos hubiera salido 0,1, digamos, entonces hubiera sido al revés, ¿no es cierto? Tendríamos que aumentar el valor desde 0,1 hasta 0,4. Y entonces, para que aumente una división, tenemos que aumentar el numerador y disminuir el denominador. Álgebra, ¿no es cierto? Y entonces el negativo estaría a la izquierda y el positivo a la derecha. Pero en este caso, no, como el Q es 2, es más grande que 0,497, ¿sí? Entonces aumentamos el numerador y disminuimos el denominador. Y entonces ya tenemos el signo, y una vez que tenemos el signo ya es reemplazar simplemente en la expresión de la constante, aquí, tener la ecuación, esta, y tener dos valores. En este caso los dos valores nos dan positivo, 2,99 y 0,50, 2. Ya sabemos cómo se hace, ¿no es cierto? Entonces tomamos uno de los valores, el más grande, lo colocamos donde hay resta. Aquí hay resta, ¿no es cierto? En esta parte y en esta parte, en el tricloruro y en el cloro. Y entonces al hacer la resta nos da negativo, por lo tanto no lo tomamos en cuenta. En cambio el otro, al colocar en la resta nos da valores positivos y por lo tanto ese va a ser nuestro valor bueno. Y con los valores de equilibrio, la presión del PCl5 será 1 más X, 1 más 0,52, 1,502. La presión del PCl3, 2 menos X, 2 menos 0,50, 1,498. Y la presión del cloro, 1 menos 0,52, 0,498. ¿Sí? Y entonces de ese modo obtenemos
las concentraciones, en este caso las presiones parciales en el equilibrio. Y ese es el caso más complejo, ¿sí? Entonces, fíjense, hemos ido desde el caso más sencillo, el más sencillo de todos, en el que conociendo todos los datos menos uno, despejamos ese. Después hemos hecho cálculos porque hemos colocado una presión del reactivo, hemos esperado a que alcance el equilibrio. En el tercer caso hemos colocado una mezcla de los productos. En el cuarto caso hemos puesto una mezcla de un reactivo y un producto. Y finalmente en este quinto caso hemos puesto una mezcla de los tres, de los productos y de los reactivos. Y hemos resuelto con el mismo sistema, pero, ¿sí? Haciendo la deducción de hacia dónde va la reacción con esta metodología, ¿no es cierto? Comparando el valor de la constante de equilibrio con el valor Q. Y haciendo la relación de una división, ¿cierto? A ver, hasta aquí, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? En todos los casos nos ha salido una ecuación cuadrática, ¿no es cierto? En todos los casos. Entonces, yo les sugiero a ustedes jóvenes que aprendan a resolver una ecuación cuadrática, lo saben hacerlo, ¿no es cierto? Eso han hecho en el preuniversitario, ¿sí? En el colegio incluso han hecho eso, ¿sí? Repasen, ¿sí? Y en algún caso, cuando nos salga una ecuación cúbica, ¿no es cierto? En la calculadora también tiene un sistema para poder resolver ecuaciones cúbicas, ¿sí? Tiene. Entonces, averigüen cómo es, ¿sí? Averigüen. Pero la mayor parte de los casos van a ser ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de un nuevo concepto que es el grado de disociación, porque ya hemos visto todos los ejemplos, desde el más sencillo hasta el más complicado, ¿sí? Fíjense, todos son fáciles, no son difíciles, ¿no es cierto? Vamos a hablar del grado de disociación, que es otra forma de expresar algunas características del equilibrio, ¿sí? Y entonces, este es un concepto interesante y se aplica a reacciones de disociación. Por ejemplo, la anterior era la reacción de disociación del pentacloruro en tricloruro y cloro, ¿no es cierto? Es decir, las reacciones en las que a partir de un reactivo se obtienen uno o más productos. El grado de disociación alfa, ¿sí? Y este grado de disociación alfa se define como lo que se disocia, X, dividido por lo que había inicialmente, la concentración inicial o la presión inicial. Y si este grado de disociación lo multiplicamos por 100, obtenemos el porcentaje de disociación. Entonces, el alfa, el alfa es igual a lo que se disocia, por ejemplo, aquí en la ecuación PSL5, que nos da, no, lo voy a hacer más aquí. Aquí, PSL5, que nos da PSL3 más cloro, ¿sí? Entonces, si tenemos por ejemplo, una concentración inicial y de esto nada, se disocia X y X, ¿cierto? Y en el equilibrio C sub 0 menos X y X. Entonces, el alfa va a ser este X sobre lo que había inicialmente el C sub 0. Ahora, si hemos trabajado en vez de concentraciones con presiones, una presión inicial, entonces va a ser X sobre P sub 0. O si hubiéramos trabajado con una fracción inicial, fracción molar inicial, entonces sería digamos, el X sobre la fracción molar inicial, ¿sí? Entonces, ese es el alfa. Que este es un
una fracción, ¿sí? Una fracción. Por lo tanto, el alfa va a estar entre 0 y 1, ¿sí? Entre 0 y 1. Y si lo multiplicamos el alfa por 100, entonces vamos a tener el porcentaje de disociación en por ciento, ¿no es cierto? Por ciento, ¿sí? Este es el grado de disociación. Entonces, en cualquiera de los problemas anteriores, a ver, veremos. En este caso, por ejemplo, nos podrían haber preguntado, ¿y cuál es el grado de disociación? Y hubiéramos dicho X, ¿sí? X sobre lo que había inicialmente 2, ¿sí? Y entonces ese va a ser el grado de disociación alfa, ¿sí? ¿Está bien? En cualquier sistema, ¿sí? Ahora vamos a pasar a otro tema. A ver, una vez que ya sabemos cómo calcular las condiciones de equilibrio, ya sea con presiones, con concentraciones o con fracciones molares, ¿sí? Vamos a ver y podemos preguntarnos, ¿sí? Porque de eso hemos hablado al principio de este capítulo, ¿y cómo podemos influenciar en este equilibrio para que se produzca más reactivo o para que se produzca más producto? ¿Sí? No más reactivo, más producto. Normalmente realizamos una reacción para obtener un producto, ¿no es cierto? Pero muchas veces, debido a que la constante de equilibrio es pequeña, se produce poco producto. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que la reacción química nos produzca mayor cantidad de productos? Entonces, vamos a ver los factores que afectan al equilibrio químico. ¿Y cuáles son estos factores? Lo vamos a ver a continuación. Pero antes tenemos que decir que el equilibrio químico, por su naturaleza, es estable, porque hemos dicho una vez que se alcanza el equilibrio, mientras no cambie la temperatura, pues todo se va a quedar tal cual, ¿no es cierto? Pero podemos modificar este equilibrio si modificamos algunas condiciones externas al sistema, ¿sí? Es decir, a ver, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, podríamos añadir, adicionar o eliminar una cantidad determinada de reactivo o de producto. Entonces, cuando adicionamos o eliminamos una cantidad determinada de reactivo o de producto, estamos haciendo un cambio en la concentración, o un cambio en la presión, o un cambio en la fracción molar, ¿cierto? Y entonces el sistema se desequilibra porque en el sistema de equilibrio vamos a tener unas concentraciones determinadas, unas presiones de equilibrio determinadas. Pero si por adición o por eliminación modificamos esa cantidad, entonces vamos a desequilibrar el sistema. Entonces podemos afectar al equilibrio químico. O también podemos cambiar a temperatura constante todo el volumen del sistema. ¿Y cómo podríamos cambiar todo el volumen? Aumentando o disminuyendo el volumen. Pero ese aumento o disminución del volumen, ¿qué nos va a ocasionar? Un aumento o una disminución de la presión. ¿No es cierto? Si estamos a temperatura constante, de acuerdo a la ley de Boyle, a mayor presión, menor volumen. A menor presión, mayor volumen. Y entonces podemos cambiar toda la presión del sistema, la presión total del sistema, ¿sí? Cambiando el volumen del sistema. Entonces, si cambiamos el volumen, disminuimos el volumen, la presión aumentará. Aumentamos el volumen, la presión disminuirá. Y cuando aumente la presión o disminuya el volumen, las concentraciones van a cambiar, porque la concentración depende del volumen, ¿no es cierto? Depende del volumen.
Y entonces, al cambiar las concentraciones, el equilibrio se va a ver afectado y vamos a afectar al equilibrio químico. Y finalmente, ¿qué pasa si yo cambio la temperatura? Si cambio la temperatura, la constante ya no va a tener ese valor que hemos dicho en el caso de nuestro ejemplo. A 500 grados Kelvin era 0,497 para la disociación del pentacloruro entre cloruro y cloro. Pero si yo cambio la temperatura y pongo en vez de 500, 700 grados Kelvin, entonces la constante ya no va a ser 0,497, va a tener otro valor. Y si la constante tiene otro valor, obviamente el equilibrio se va a ver desplazado, ¿no es cierto? Si aumenta en valor la constante, se va a desplazar hacia la formación de productos. Si disminuye en valor, se va a ver desplazado el equilibrio hacia la formación de reactivos. Entonces, estos son los 4 factores que nos permiten modificar el equilibrio químico. La adición o eliminación de una cantidad determinada de reactivo o de producto. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos eso? Si tenemos una reacción química en un recipiente y ha alcanzado el equilibrio, si queremos que se produzca más producto, podemos añadir más reactivos, ¿no es cierto? Externamente podemos aumentar la concentración o la presión parcial de los reactivos, añadir reactivos, para que reaccionen un poco más y produzcan más producto. O también, una vez que hemos alcanzado el equilibrio, podría extraer producto, ¿no es cierto? Extraer producto. Y al extraer producto, disminuye esa concentración y entonces le voy a obligar al sistema a que reaccione más para que vuelva a producir más producto, ¿cierto? Entonces, adicionando o eliminando una cantidad determinada, ya sea de reactivo o de producto, es decir, produciendo cambios en la concentración, puedo afectar al equilibrio químico. O cambiar todo el volumen del sistema o cambiar toda la presión del sistema, sabiendo que a temperatura constante la relación es inversamente proporcional. A mayor volumen, menor presión, a menor volumen, mayor presión. O finalmente, cambiando la temperatura, porque ese cambio de temperatura me va a afectar al valor de la constante. En todos los anteriores casos, la constante no varía, porque la temperatura no varía. La constante solamente varía cuando cambia la temperatura. ¿Sí? Solamente. Y entonces, si por cambiar la temperatura la constante crece, se hace más grande, entonces se favorecerá la formación de producto. Pero si se hace más pequeña, se desfavorecerá o se favorecerá la producción de reactivos. ¿Sí? Entonces, ahora tendríamos que ver ya cada uno de estos factores que afectan al equilibrio. ¿Sí? Y los factores que afectan al equilibrio se pueden analizar con el principio de Le Chatelier. ¿Sí? Vamos a ver entonces en qué consiste este principio de Le Chatelier. Este principio nos dice lo siguiente. Si un sistema está en equilibrio y se somete a la acción de un efecto perturbador externo, ¿qué cambio sería ese? Un cambio en la concentración, en la presión, el volumen o la temperatura, los 4 que hemos mencionado anteriormente. El sistema desplazará su equilibrio. ¿Y cómo va a desplazar su equilibrio? Reaccionando químicamente, en el sentido de contrarrestar la acción del efecto perturbador. Y esto es un poco lógico, ¿no? A ver, imagínense ustedes que están caminando por la calle, ¿cierto? Viene alguien y les empuja, les choca, ¿sí? Y entonces ustedes se van hacia atrás, ¿no es cierto? Pero para volver a recobrar el equilibrio, ¿qué hacen? Tratan de ir hacia adelante, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, responden, ¿sí? En el caso de las reacciones, responden reaccionando químicamente. En el caso del peatón, responde moviéndose. Si lo han empujado hacia atrás,
moviéndose hacia adelante, ¿no es cierto? En el sentido de contrarrestar la acción del efecto perturbador. Este es el principio de Le Chatelier. Y este principio de Le Chatelier nos va a permitir determinar hacia dónde va a ir la reacción cuando ocurra un efecto perturbador en algún sistema. ¿Va a ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? ¿Y por qué nos interesa eso? Porque tenemos que poner el signo de acuerdo al método, ¿no es cierto? El más o el menos, ¿sí? Entonces, ya podemos empezar a analizar, por ejemplo, qué pasa con un cambio en la concentración de reactivos o productos. Cuando al sistema de equilibrio añadimos reactivos o quitamos productos, cambiamos la concentración, ya sea del reactivo o del producto. Si añadimos reactivo, la concentración aumenta. Y según Le Chatelier, el sistema trata de contrarrestar, hacer lo contrario, es decir, reaccionar químicamente tratando de disminuir dicha concentración, porque si añadimos un reactivo, la concentración aumenta, hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, el sistema va a tratar de disminuir dicha concentración, para lo cual reaccionará en el sentido de izquierda a derecha. Y viceversa. Si eliminamos producto del sistema, la concentración disminuye, la concentración del producto va a disminuir. Y según Le Chatelier, el sistema trata de contrarrestar, hacer lo contrario. Es decir, va a reaccionar químicamente tratando de aumentar dicha concentración, para lo cual reaccionará en el sentido de izquierda a derecha y también viceversa, ¿cierto? Al revés. ¿Eh? Entonces, si a un sistema químico en equilibrio se adiciona una sustancia cualquiera, reactivo o producto, el sistema se perturba al cambiar temporalmente el cociente de las concentraciones de su valor de equilibrio Kc, y para restaurar el equilibrio, el sistema reacciona en una dirección tal que se consume parte de la sustancia adicional. ¿Eh? Veamos si tenemos algún ejemplo. Veamos un ejemplo. Dice, se coloca en un recipiente de 5 litros a 448 grados centígrados una mezcla de 5 por 10 a la menos 3 moles de hidrógeno y 1 por 10 a la menos 3 a la menos 2 moles de yodo, y se deja que alcance el equilibrio. El análisis de la mezcla en equilibrio muestra que la concentración de yoduro de hidrógeno es de 1.87 por 10 a la menos 3 molar. Calcular el valor de la constante de equilibrio a 448 grados centígrados para la reacción hidrógeno más yodo, que nos da 2 ioduros de hidrógeno. A ver, nos vamos a quedar aquí, ¿sí? Porque yo quiero que, como tarea, ¿no es cierto? Como tarea, ustedes resuelvan este inciso A primero, ¿sí? Ya saben cómo hacer, ¿no es cierto? En un recipiente de 5 litros, conocemos el volumen, se coloca una mezcla, dice, de hidrógeno y yodo. Y el hidrógeno y el yodo van a producir yoduro de hidrógeno de acuerdo a la ecuación que está indicada en el inciso A. Hidrógeno más yodo, que nos da 2 moles de yoduro de hidrógeno. Entonces, después nos dice, una vez que hemos alcanzado el equilibrio, el análisis de la mezcla en equilibrio muestra que la concentración de yoduro de hidrógeno es de 1,87 por 10 a la menos 3 molar. Es decir, en el equilibrio, la concentración de yoduro de hidrógeno es 1,87 por 10 a la menos 3 molar. Y con esos datos, ¿se acuerdan de lo que hemos hecho ayer? Vamos a calcular el valor de la constante de equilibrio a 448. Entonces, yo les dejo como tarea hacer este inciso A, y luego el próximo jueves vamos a hacer el inciso B. Dice, si al sistema de equilibrio se le añade hidrógeno hasta alcanzar una concentración de 0,1 por 10 a la menos 3 molar, calcular las concentraciones de todos los componentes en el nuevo equilibrio. ¿Sí? Pero eso lo vamos a hacer el próximo jueves. Entonces, les dejo como tarea
lo que ya se supone que hemos visto en la anterior clase, ¿sí? Calcular el valor de la constante de equilibrio sabiendo la concentración de equilibrio del iodo de hidrógeno en el equilibrio, que es 1.87 por 10 a la menos 3 moles por litro. ¿Sí? ¿Tiene alguna duda hasta aquí? Ya, entonces quedaremos en eso, ¿sí? Quedaremos en eso. Vamos a salir de aquí. Ya hemos detenido la grabación, ¿sí? Y entonces, por favor, háganlo, ¿sí? Ahora, a ver, déjenme verificar una cosa en mi celular. Ya, me han mandado un WhatsApp. El estudiante, el universitario Juan José Callenina, dice, designado auxiliar de docencia del paralelo G, ¿sí? De teoría, para química general teoría. Entonces, este es nuestro auxiliar, ¿sí? Anótense, Juan José Callenina. Entonces, a ver, yo lo voy a incluir en el grupo de WhatsApp inmediatamente, dentro de un momentito. Lo voy a incluir y le voy a decir que ya, ¿cuál es el horario de ayudantía que ustedes tienen? De 2 a 4, ingeniero. Hoy día, ¿no es cierto? Ajá. Hoy día, ya. Entonces le voy a decir que ya puede establecer una, igual que ahora, una conexión de Google Meet o tal vez una de Zoom, no sé, o una, puede ser Zoom o Teams, no sé, o Classroom, no sé, depende ya de él, ¿no es cierto? De Juan José. Entonces, pero le voy a decir que a través del WhatsApp se comunique con ustedes, ¿sí? Para ya hacer la clase de esta tarde, ¿sí? Y entonces en esa clase de esta tarde ya pueden empezar por lo básico, ¿no es cierto? Escribir ecuaciones, reacciones químicas, igualarlas, escribir la expresión de la constante eh, para diferentes sistemas, y luego ya pueden empezar a hacer cálculos con las constantes de equilibrio, como hemos visto en los problemas que acabamos de hacer, ¿sí? Con las constantes de equilibrio. Todavía no vamos a aplicar el principio de Le Chatelier, eso será para la próxima clase, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, a ver, inmediatamente yo voy a hablar con este muchacho, con Juan José Callenina, y le voy a decir que se ponga en contacto a través del grupo de WhatsApp, porque lo voy a incluir en el grupo de WhatsApp y entonces seguramente ahí les va a mandar algún mensaje, ¿no es cierto? O tal vez él diga, ah, no, yo voy a crear otro grupo de WhatsApp para auxiliatura. Bueno, que lo haga, si es que él prefiere, o si no, pueden usar el grupo de WhatsApp en el que estamos usando. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ya que tenemos esta buena noticia de que ya tenemos auxiliatura, entonces esta tarde ya van a poder pasar la primera clase. ¿Sí? Estén atentos entonces, jóvenes. ¿Ya? Listo, jóvenes. Entonces, eso sería todo por hoy. Nos vemos el próximo jueves, pero ya recuerden que hoy ya tienen auxiliatura, ¿cierto? Sí, entonces, hasta luego y estén atentos al WhatsApp. Hasta luego, hija. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge.